Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. 7 de mayo de 2022, estamos aquí un día más en el Santiago Bernabéu. Hoy, sábado, sí, sábado. Mirad qué bonito el día, ¿eh? Esto ya es verano. Olemos a verano. Qué buena temperatura hace en Madrid. Estaremos rondando unos 30 grados más o menos. Tenemos muchas novedades. Tenemos ya la esquina cerradita. Y hoy vamos a dar la vuelta de forma diferente, al contrario de las agujas del reloj a las que solemos dar siempre la vuelta. En vez de ir por Castellana, vamos a venir por Concha Espina, Padre Damián, Rafael Salgado, y terminaremos en Castellana. Así que hoy día un poco raro, pero intenso. Aquí tenemos esas torres de apeo en la esquina de la Torre B, donde ya hemos visto que han quitado todos los andamios. No sabemos cuándo procederán a quitar las torres, pero ahí lo vemos, sin andamios ya. Esta preciosa guía aquí en Concha Espina que vimos hace bastantes meses, semanas, días, horas. Como vimos cómo lo instalaban, lo colocaban, y aquí vemos que todavía sigue igual. Es la única que se ha quedado para toda la vida. Las de Rafael Salgado las pusieron, se las llevaron, pero aquí continúan, por eso han puesto, y por eso siguen poniendo esas extensiones de las extensiones en las diferentes costillas, tanto de Rafael Salgado como en Concha Espina. Olor a fin de semana, olor a tomar algo. Ya viene la temporada de tomar algo en las terracitas. Tienda oficial del Real Madrid. Aquí vemos esas extensiones. Vamos a cuadrar, vamos a contar las que han trabajado ya en ellas. Ahí vemos una, dos. Tenemos esta tercera que no lo han hecho. A ver, esta sí la han hormigonado. Ahí vemos cómo están ahora mismo repasando la zona. Continuamos aquí al lado de la tienda oficial del Real Madrid. También parece que han hormigonado. Esta también, esta sí, esta no. Otra. Aquí no, aquí no. Aquí sí, ahí vemos esa separación, ese contraste. Ahí también. Ahí no, ahí tampoco. Un total de unas 8 ménsulas extensiones aquí en Concha Espina. Y aparte del buen tiempo, cervecitas, terracitas, viene el cumpleaños de JR, 12 de junio. 12 de junio, mi cumpleaños. ¿Cuántos cumplo? En realidad soy un viejo. Seguimos, continuamos, que hemos tenido mucho ajetreo aquí, ¿eh? Aquí tenemos cuántas tubulares quedan. Me da a mí que quedan unas 2 tubulares. Ahí vemos la más grande, la más gorda, de Nacho Vidal. Aquí lo tenemos. Más otra, más pequeñita. Vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Ahí tenemos otra medianamente preparada. Pedazo de plano, ¿eh? Con el operario aquí al lado, con el profesional. Aquí lo tenemos, abrazadera preparada en la siguiente tubular. En la siguiente Nacho Vidal. Y esas tubulares irán aquí arriba, encimota de la Torre A. Porque ahí vemos que ahora vamos a contar, vamos a echarnos un poquito más para detrás. Tenemos a estos pedazos de cracks trabajando en las alturas, terminando de afianzar esas últimas tubulares, esas últimas piezas que han subido para formar el Sky Bar y esas pirámides de tubulares en la zona. Aquí tenemos que venirnos un poquito para atrás, un poquito más suave para atrás, porque desde aquí podemos divisarlo mucho mejor. Y aquí lo tenemos, 3 a la izquierda. Esta última que acaban de incorporar, parece que tenemos 4. Ahí tenemos al fondo otra pequeñita, otra ahí al fondo. Tenemos esa pirámide ya, parece que completa. Lo único que tienen que hacer ahora es bajar, parece que tienen que bajar esta última tubular para formar esa pirámide. Así que parece que tenemos ya 6 pirámides en esta esquinita. Esquinota de la Torre A. Tower A. Así estoy yo ahora mismo viendo las obras. Comodidades Maximus. Oye, por cierto, también han incorporado esta pieza amarilla, esta pieza provisional, parece ser que de apoyo, porque obviamente todavía no van a poner las vigas superiores de la viga corona aquí a su paso por la Torre A. Y hay que fijarse, porque esta mañana lo he visto en los aires, lo he visto a las alturas, pero no lo he grabado. Y aquí lo tenemos. Esa pieza amarilla, esa viguita amarilla la han colocado en esta esquinita. Continuamos, seguimos, no paramos, no cesamos de grabar. Y desde una perspectiva diferente aquí vemos cómo van formando ese skyboard en esta esquina. Todo lleno de piezas, esas tubulares. Esta última que todavía tienen que colocar, como hemos dicho, como hemos comentado. Ahí vemos esas tubulares desde una posición diferente, como van saliendo desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Qué posición más bonita ahora mismo, ¿eh?
yo creo que esta es la mejor posición donde ver las tubulares, todas las tubulares que han incorporado. Por cierto, he dicho de que voy a Cádiz. No he dicho, ¿no? Pero me voy a Cádiz a ver el Real Madrid, Cádiz, Real Madrid. Me parece raro hacer la vuelta al revés, ¿eh? Es que es como si estuviese rebobinando en mi vídeo. Yo cada vez que llego a esta esquina es que flipo en colores, porque es que es una brutalidad, Y pensar que hace un año, o menos de un año, yo qué sé, pero hace un montón de tiempo esta zona de aquí estaba totalmente vacía, totalmente huérfana, es que no había prácticamente nada, y mirad cómo estamos ahora, ¿eh? Casi a punto de besarse la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, tanto por el lado sur y por el lado norte, a puntito están, ¿eh? A falta de unas 2 o 3 zancas, piezas para la ampliación, y mirad cómo está. Al igual que también tendrán que poner las escaleras que van del medio, eso luego lo comentaremos, lo veremos mejor desde esa parte, desde ese punto. Escaleras desde este punto de aquí para abajo, y desde el otro lado igual, lo veremos mucho mejor, como digo, desde allí. Y ahí vemos esa ampliación donde colocaron esa grada prefabricada, esa parte del tercer anfiteatro, donde a día de hoy ya no han puesto más, tienen que seguir colocando, trabajando en la zona, y vemos cómo siguen incorporando nuevas piezas, uniones, piezas grises como el Liverpool en la final, que vais a perder. Y cómo crece también, cómo crece la esquina del Sky Bar, esa esquina de la Torre A, con esas tubulares. Han empezado al revés, totalmente al revés que la esquina de la Torre D. Han empezado primero poniendo el Sky Bar, y luego están comenzando ya a colocar, que ya están casi a punto de terminar, con la colocación y terminación de las tubulares para cerrar la esquina completamente. Luego pondremos ya esas vigas superiores, esa otra viga supletoria, doble viga, arriba en la esquina, y ya otra vez de nuevo las riostras. Yo creo que el madridismo estamos muy ilusionados con la final con el Liverpool, y estamos muy confiados de que vamos a ganar. Y ojito, que el Liverpool se quiere tomar la revancha, que les ganamos en una final. Ya lo ha dicho Salah, veremos a ver. Pero yo creo que el Liverpool va a dar mucha guerra, muchísima guerra. Y esperemos no perder la final, no perder la final. Hay que tener mucho cuidado. Comienzan las comuniones. Y aquí tenemos cómo siguen trabajando en el interior. Aquí vemos cómo siguen trabajando en la instalación. Esa instalación, ese trabajo de pintura. Esos pintores, esos pedazos de cracks. Los pintores que hacen posible que veamos ese blanco madridista en el Torreón Sur. Aquí, sí, aquí. Bueno, pues aquí estamos, lo prometido es deuda. Aquí estamos en mitad, in the middle of the nuevo edificio, en el medio del nuevo edificio. Y aquí estamos. Vamos a echar un vistazo lógico, es decir, solamente lógico, a las zancas que pueden quedar, porque muchos dicen, no, quedan 2, no, quedan 3, no, quedan 80, no, mirad. Sí, 1, 2, ostras, pues entran dudas, Nada, quedan 2 zancas por poner. Quedan 2 zancas que creo que una de ellas ya está ahí abajo. Nos buscamos un sitio, una plataforma improvisada, por ejemplo esta. Madre mía, lo que hay que hacer para sacar unas imágenes. Ahí la tenemos, ahí está. La siguiente zanca por subir, la siguiente pieza de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro. Ahí está totalmente lista, totalmente preparada para subir, para izarse. Yo creo que esta incluso lo pueden. Ojo, ojo. Espérate que lo puedan subir hoy. Bueno, yo creo que no, porque tienen que colocar uniones entre esas nuevas zancas, esas nuevas piezas. Bueno, hasta incluso lo pueden poner, si en este lado está lista, bueno, medio lista, pueden colocarlo ahí. No sé, no sé. Bueno, a la que tenemos aquí, a la Maribel, a la famosa Maribel de Jesús. Y ya vamos llegando a la zona de la Torre D. Recordad que hoy vamos al revés, no os confundáis. Es que lo estoy haciendo así, no sé, es un poquito raro, la verdad. Digo, hoy sábado, pues vamos a cambiar la rutina. Y aquí lo vemos, ¿os acordáis, no? Cuando quitaron esas gradas provisionales, las volvieron a bajar, me da a mí que se las han vuelto a llevar a Valdebebas, y esta zona sigue todavía paralizada, no han vuelto a poner más grada provisional. JR se dispone a cruzar. Niños, no crucéis si no hay un paso de peatones, para proceder a grabar encima de la valla, nunca a través, para ver si vemos alguna pieza especial, alguna pieza que puedan subir. Ahí lo tenemos, más piececitas rojas para el Sky Bar, aquí en la esquina de la Torre D. Qué bonita imagen, qué bonita imagen. La verdad es que el escudo del Real Madrid queda bonito en todos los lados. Yo llevo los calzoncillos del Real Madrid.
Bueno, aquí estamos, nos saludan. Y aquí tenemos a los pedazos de cracks todavía trabajando en la zona. Esas nuevas piezas incorporadas, parece que todavía siguen trabajando aquí. Ahí lo vemos. Tenemos 3 operarios en el mismo lugar. Uno corroborando que todo vaya bien, otros 2 ayudándose entre sí aquí en el Sky Bar de la Torre D. Pero qué bonito está quedando todo, qué bonito está quedando todo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No puede ser verdad. Mirad dónde estamos, vistas privilegiadas. Vamos a analizar un poco el temita aquí en la esquina de la Torre D, donde vemos esas tubulares incrustadas in the middle of the Sky Bar, en el medio del Sky Bar, y ahí vemos cómo tienen ya esa terminación de la esquina totalmente lista. Ahí tenemos en el canal el directazo donde subieron esa doble viga que tenemos arribota del todo, esas vigas superiores también, y que posteriormente vimos cómo creaban esa telaraña roja que tenemos ahora mismo en pantalla, donde siguen trabajando en la zona, siguen trabajando, después de tanto tiempo que han colocado estas tubulares grises y las vigas inferiores para la viga corona aquí a su terminación por la Torre D, aún siguen trabajando, brutal, increíble, fascinante. Al igual que otra jaula sube ahora. ¿Necesitan refuerzos? Volvemos a retomar las obras, no nos salgamos del perímetro donde grabamos y volvemos ahora, vamos ahora dirección Rafael Salgado y terminamos en Castellana. Un crack, otro crack, muchos cracks. Y ahora sí que sí, bienvenidos a Rafael Salgado, bienvenidos un día más a esta calle lúgubre y sombría, donde poco da el sol aquí, pero me da a mí que no se va a salvar de este verano. Muchos mojitos me voy a tomar aquí, muchos mojitos y licores de crema en el José Luis. Hacía mucho que no me subía aquí y tengo ganas. Bueno, lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí. Inmenso. Pedazo de pieza circular. A ver, es que voy siguiendo al operario, pero no quiero grabarle a él. Aquí. Pedazo de pieza circular que tenemos ahora mismo. Voy a bajarme porque quiero verlo en primera persona. La gente cada vez que me pongo aquí arriba pasa despacio, porque creen que me puedo tirar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Qué tenemos ahí? Mirad lo que tenemos ahí. Pedazo de piezas que tienen esperando en la Torre D para ser izadas. Me da a mí que el lunes va a ser apoteósico, El lunes hay que estar aquí a las 8 de la mañana. Oye, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué son freidoras o qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vale, vamos a bajar. Vale, hop. Vamos a grabar esta pedazo de pieza en primera persona, mirad. Y aquí lo tenemos, en primera persona, La pedazo de pieza circular no es nada recta. Totalmente circular y no es que le haya dado el sol y se pueda moldear. ¿Moldear? ¿Moldear es la palabra? Sí, ahí la tenemos. Totalmente curva. No es recta, No es recta. ¿Y por qué? ¿Y por qué no va a ir para la Torre D? Es posible, Es posible que vaya para allá. El lunes lo veremos, Mientras tanto seguimos. Vamos a ver este tipo de material, esas freidoras que tenemos aquí. Yo no sé qué es, qué malditas piezas son. Aquí las tenemos. Serán para el interior, sí, seguro. Ahí tenemos más piezas blancas. Más piezas blancas que van para la cubierta. Más andamios, más piezas de andamios para instalar andamios. También tenemos tenedores. Y la esquina de la Torre C. Ya estamos aquí en la esquina de la Torre C. Vamos a subirnos a esta plataforma donde pasaremos mucho tiempo este verano. Me encanta el verano, prefiero que venga ya el verano cuanto antes. Y seguimos visionando que todavía hay andamios en estas torres de apeo. Pero mirad, en esa torre que tenemos más cercana a la fachada, parece que están empezando ya a quitar los mismos. Ahí lo vemos, han empezado por la parte superior, como han hecho en la Torre B y demás, y han empezado ya a quitar los andamios. Está ahora mismo esta pedazo de grúa, esa pedazo de plataforma trabajando en la zona. Y mirad esas cositas negras, esos plásticos, estos plastiquitos, ahí los vemos, en los que han incorporado, debe ser que en las uniones, en las mismas uniones, ahí lo vemos, han incorporado esos plásticos que no sé qué función tienen. Ojalá saber todo lo que pasa en las obras, pero mirad, todos los plastiquitos negros, parece como que han dado una capa de pintura a algún elemento, algún tipo de material, y luego lo han tapado con ese plástico. Súper raro. Ahí lo tenemos, vamos a mirar en Castellana.
Porque ahí tenemos, parece que otra parte, otra pieza de lo que puede ser esa viga museo. Ahí la tenemos totalmente enganchada por una de las grúas, en este caso de Aguado. Y que lo que van a hacer, no sabemos si es subirlo directamente a la plataforma para seguir haciendo la viga museo o trasladarla a la parte de allí para seguir haciendo más moldes, más piezas en esa parte de Castellana donde suelen hacerlas y luego las izan hacia la plataforma, sí. ¡Ojo! Torre C, mirad lo que tenemos en pantalla. Pedazo de pieza curva que tenemos ahora mismo izándose por los cielos de Madrid. Mirad la pedazo de pieza, ¿eh? Desde aquí a aquí puede haber, pues, por lo menos 15 metracos. Brutal, brutation. ¿Dónde va? ¿Dónde va tan rápido? ¿Dónde va tan rápido? Vamos a ver. ¿La van a colocar acopiada? ¿O simplemente la dejarán en algún sitio para almacenar? Nada, falsa alarma, la van a colocar de nuevo. Aquí, la van a dejar acopiada ahí. ¡Qué bonito! Aquí tenemos estos pedazos de cracks ayudando a bajar esta pedazo de pieza que de dónde irá, ¿eh? Esta pieza curva, que parece que irá en alguna de las esquinas. ¿Puede ser que vaya en alguna de las esquinas? Dejo la pregunta en el aire. Bueno, ya estamos aquí en la esquina de la Torre C. Casi llegando a Castellana y mirad. Mirad. Ahí tenemos todavía sujeta esa parte del porche, el porche superior. Tenemos un pedazo de directo aquí en el canal, donde hemos visto cómo han izado esa pedazo de pieza, pieza de la viga museo. Ahí lo vemos. Ahora lo veremos mucho mejor cuando pasemos, nos incrustemos por Castellana. Y que está creciendo a pasos agigantados, ¿eh? Me encanta esta forma de grabar, ese modo angular. Bienvenidos a esta esquina de la Torre C, bienvenidos ya a Castellana, estamos entrando a Castellana. Vamos a ver qué tenemos aquí, vamos a ver que nos hemos encontrado con Caireta y Maribel. Caireta, ¿cómo es la canción? Garrapatas in the night. Na. Una flor bonita para la más bonita. Voy a hacer lo de... No me quieren. Pero, qué bonita la luna. Son las 3 de la tarde y mirad la luna. Qué bonita la luna. Este es el porche que digo yo. Oye, ¿os habéis fijado que todavía queda un sector de esa torre de apeo aquí en Castellana? Todavía queda un poquito. Ojo, que aquí queda otra. Ya tienen piezas esperando a ser izadas, a ser colocadas. Aquí las tienen, solamente esperando a ser izadas, a que llegue su momento para debutar en la viga museo. Y mirad a esos pedazos de cracks cómo están trabajando en la zona. Han estado con un martillo eléctrico perforando esa rebaba en esa parte. Vamos a hacer, ahí, en esta parte donde parece que quedaba un poquito de cemento todavía por destruir. Ahí han estado trabajando. Lo sacaremos, sí, lo sacaremos en el vídeo los detalles. Bueno, antes lo digo. Y antes me da a mí que se van a poner a quitar ya ese último sector de la torre de apeo, esta amarilla que tenemos aquí. Vamos a verlo. Los mismísimos vestuarios de los trabajadores. Y ya llegamos a esta parte central de Castellana, donde, como me reitero, hemos visto el izado de esta pedazo de pieza. Ahí lo vemos, ese toldo superior de este porche, que eso es la viga museo, y que todavía sigue sujeta ahora mismo por la grúa de Aguado. Y que fuerza ha cogido esta pedazo de viga, ¿eh? Ha cogido un montón de fuerza, ha cogido un montón de forma. Aquí lo vemos, aquí vemos cómo siguen trabajando. Hay más piezas esperando a ser izadas. El lunes subiremos a las alturas para ver desde las alturas cómo van haciendo esta pedazo de pieza, que me imagino que a la vez que van poniendo piezas irá creciendo hasta llegar a la parte de la viga corona. Qué rara se me hace dar la vuelta al revés, ¿eh? Qué rara se me hace dar la vuelta. Por cierto, vamos ahí, cómo mola. Por cierto, lo que decía, aquí vemos cómo están acopiando esas torres, que por cierto vamos a ver ahora cómo quitan ese último sector de las torres de apeo amarillas, y aquí las van acopiando para cargarla en las góndolas, en los camiones, para llevárselas de aquí de una vez. Que por cierto, aquí tenemos más plataformas, esas que están subiendo o que van a subir entre costilla y costilla. Aquí las dejan, las preparan y las subirán.
Al igual que esa mini cápsula que tenemos ahí, es la única que falta en Castellana por demoler. En cuanto quiten esta última torre, que están a punto de quitarla, que van a por ello ahora, en cuanto la quiten, van a proceder a demolerla. Y todo ello lo podremos ver en el canal de JR. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Que no, que es broma, que estamos terminando ya, que no me he confundido. Estamos ya llegando a la esquina de la torre. Bueno, ya estamos en la esquina de la torre B. Vamos a terminar donde empezamos, que es ahí. Ese es nuestro punto de partida. Esta de aquí es el punto de partida, esto de aquí. Y aquí estamos en el punto de partida, que hoy es el punto de finalización, donde vemos ya esta esquina completamente cerrada, esas piezas incorporadas. Ahora mismo son las últimas, aún están trabajando en la zona. Vemos la grúa torre en la zona. ¿Por qué? Porque han dejado ya esa esquina, ¿veis? Estas últimas piezas, esta de aquí, sí, son nuevas, son recientes, fresquitas, muy ricas. Y donde en el día de hoy ya me despido, sábado 7 de mayo de 2022. Se acaban las obras por este fin de semana, así que paséis un buen fin de semana, un buen sábado, un buen domingo. Mañana subiré vídeo, detalles de toda la semana, tanto de las alturas como todo lo que ha pasado alrededor. Y por cierto, mañana, domingo, 9 de la noche, partidazo, derbi, en el que vamos a meter 7 goles al Patético de Madrid por no hacernos el pasillo. Así que... ¡Hey! Me han llamado Pollito. Bueno, tenemos aquí a un amigo. ¿Cómo te llamas? Diego López. Diego, que nos ve todos los días, los directos, los vídeos, un a la Madrid o algo, ¿no? ¡A la Madrid! Eso es. ¡Campeón de Europa! Bueno, pues después de ver a estos pedazos de cracks, me despido del vídeo de hoy. Mi cumpleaños 12 de junio, hay que acordarse, hay que acordarse. Así que nada, muchas gracias, suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Hay que dar al me gusta, siempre que se pueda, siempre que se quiera, para ayudar al canal. Y nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Chao, chao, chao! ¡A la Madrid!